Amados hermanos, iniciar con nuestra primera clase de solfeo, lección 1. Iniciamos primeramente con la cuestión de teoría musical, con la palabra pues prohibida, ¿verdad? ¿Qué es la música? La música teóricamente es el arte y la ciencia de los sonidos. En realidad la música es un problema técnico en el instrumentista, sea un instrumento de aliento, es un instrumento de percusión, cuerda. En el caso del canto también es un problema técnico. Música es un problema técnico en el instrumentista, en este caso la voz, es un problema de solfeo, es un problema de armonía, es un problema de afinación, es un problema de contrapunto, si fuera el caso, es un problema de historia, es algo transversal en realidad la música. Pero para concluir, en una frase pequeña, música es el arte y la ciencia de los sonidos. Música son dos cosas, arte y ciencia. Bien, los sonidos, vamos a ir en relación a el sonido. ¿Qué es el sonido? Vamos a estar trabajando con los sonidos. Música, el arte y la ciencia de los sonidos, quiere decir que lo que vamos a trabajar son los sonidos. Los sonidos, ¿qué son los sonidos? Los sonidos es el resultado de las vibraciones de un cuerpo sonoro. Las vibraciones de un cuerpo sonoro deben de ser regulares para que pueda considerarse dentro de la música un cuerpo sonoro. Si yo hago esto, las vibraciones son irregulares, lo cual produce ruido. Y las vibraciones regulares producen lo que llamamos sonido. Escuchemos, voy a percutir este cuerpo sonoro, este afinador de golpe. Escuchemos. Es muy tenue el sonido. Es un La 440. Transmisión del sonido. ¿Cómo se transmite el sonido? El sonido se transmite por tres medios: el sólido, líquido y gaseoso. Desde el punto de vista musical, el medio más usual es el aire. Las vibraciones. ¿Qué son las vibraciones? Las vibraciones son los movimientos de vaivén que ejecutan las moléculas de un cuerpo sonoro por efecto de percusión, frotamiento. Las vibraciones pueden ser sencillas, pueden ser dobles. Nuestras vibraciones. Las vibraciones pueden ser sencillas, dobles. Cuando son dobles, van hacia enfrente, hacia adelante y hacia atrás. Ellas van solamente hacia un lado, ya sea hacia enfrente o ya sea hacia atrás. En los instrumentos de viento, como la trompeta, la flauta, el sonido se produce por el movimiento vibratorio de la columna de aire al ser impelido en determinada forma, dependiendo si es un instrumento, una trompeta, pues es por la boquilla circular, otro francés, tuba, es repelido en el grano, según qué tipo de instrumento de aliento sea. Bien, vamos a continuar con las cualidades del sonido. ¿Cuántas cualidades tiene el sonido? Cualidades. ¿Qué es la o entonación? La intensidad o fuerza y el timbre o color del sonido. Algunos teóricos manejan también la duración del sonido. Bien, la altura. ¿Qué es la altura? La altura es la que nos hace distinguir un sonido agudo de un sonido grave. ¿A qué se debe la primera cualidad del sonido? La primera cualidad del sonido se debe a esa primera cualidad de vibración en un cuerpo sonoro en un segundo, ¿sí?
Ponemos el ejemplo anteriormente del afinador de golpe, que es un La 440. Escuchemos nuevamente. Este La 440 produce 440 vibraciones Hz por segundo. Esta es la afinación convencional a nivel mundial desde el siglo XX, en la década de los 50, llega a este acuerdo a nivel mundial que la afinación fuese en 440. Anteriormente se utilizaban tres afinaciones, la 415, 465. Bien, vamos a estar utilizando la convencional a nivel mundial, que es la 440. Después nos vamos a adentrar tal vez en medio año, un poquito menos, un poquito más, no sé, según el tiempo de avance que llevemos en este tipo de afinación, la afinación temperada y la afinación justa, para poder entender las dos. Bien, decíamos que la altura es la primera cualidad del sonido. ¿A qué se debe esta cualidad? Al número de vibraciones por segundo. Es decir, a mayor vibraciones, el sonido va a ser más agudo. Una nota aguda. La, mi, do. Menos vibraciones. Bien, la intensidad, la segunda cualidad del sonido. Es la cualidad que nos hace un sonido fuerte de un sonido suave. A mayor amplitud de las vibraciones, el sonido va a ser más fuerte. A menor amplitud, el sonido pues, va a ser suave. Esta es la causa de la segunda cualidad, la amplitud de las vibraciones. ¿Puedo traer el ejemplo? La intensidad. A mayor amplitud de las vibraciones, menor amplitud. De nuestros directores orales, entonces que si nos están pidiendo que iniciemos suave para poder ir creciendo. Sin mover. Entonces es importante las cualidades del sonido, la altura, la intensidad. Bien, esta es la segunda cualidad del sonido. Vamos a ir a la tercera cualidad, la altura, la intensidad. Bien, el timbre es la cualidad que nos hace distinguir diferentes instrumentos, los instrumentos de aliento, los instrumentos de percusión. No podemos escuchar una flauta y una trompeta y decir de una trompeta, ¡ah, qué bonita flauta! No, es una trompeta. Cuando escuchamos el timbre, qué hermoso timbre del contrabajo. Entonces, la cualidad del sonido es el timbre. Esta cualidad nos ayuda a distinguir diferentes órganos de producción del sonido. Bien, ¿a qué se debe la tercera cualidad del sonido? La tercera cualidad del sonido se debe a la forma de las vibraciones originadas por los sonidos armónicos. Los sonidos armónicos o simplemente armónicos son llamados también sonidos secundarios o concomitantes. Bien, ¿qué son los sonidos armónicos o concomitantes? Los sonidos armónicos
son los sonidos que acompañan a la nota más grave llamada fundamental o generador. Aquí puse un ejemplo. Acá tenemos, vamos a poner también una clave de sol. ¿Sí? Clave de sol, sol y fa, tenemos un do índice acústico 3, ¿sí? Entonces los armónicos son los sonidos que acompañan al sonido más grave, llamado generador o fundamental. La serie de estos que acompañan en serie a cualquier sonido, todos los sonidos tienen armónicos. Llega a haber sonidos que son naturales, que no están acompañados por esos sonidos secundarios o concomitantes, pero la serie que se van produciendo es el sonido más grave, generador fundamental, el armónico número 1, que sería S, el armónico número 2, que sería la octava, el armónico número 3, que sería una quinta, el armónico que se duplica, el 1, el 2, y se va en duplos. Quiere decir que el 1, el 2 y el 4 va a ser la misma nota en diferente índice acústico, en diferente octava, do 3, do 4, do 5. El armónico número 5 viene a ser una tercera mayor. Armónico 6, volvemos a tener la quinta, duplos. Armónico 3, armónico 6, quinta. Tenemos una séptima menor. De do a si bemol. Armónico número 8, volvemos nuevamente volvemos al 1, al 2, al 4 y al 8, porque son duplos. Los armónicos se van presentando por duplos, que es el mismo sonido. El siguiente armónico es una segunda mayor. Volvemos a armónico de tercera, y finalmente encontramos un intervalo de cuarta en el armónico número 13. Bien, y se van presentando así sucesivamente los armónicos. Esta saturación de sonidos en el órgano auditivo, nos van a ayudar a la afinación, que después vamos a ver cómo se emplea. Estamos viendo la parte teórica y después práctica, cómo se hace. Muchos de nuestros hermanos que cantan en el coro, pues lo hacen de una manera natural. Tenemos muchos hermanos que se les facilita el canto en gran manera y lo hacen de manera natural. Bueno, vamos a ver la parte de la ciencia desde el punto de vista musical, qué es lo que estamos haciendo de manera natural. Y los que no lo hacemos de manera natural, en el canto por primera vez en el mundo de la música, pues bueno, lo vamos a ir conociendo. Afanemos mucho en la cuestión ahorita de los armónicos. Esto no tiene gran importancia en cuestión del orden, porque el órgano auditivo no aprecia, no alcanza. En el órgano auditivo debe de estar para la cuestión de afinación justa o temperada. Con el tiempo vamos a ir entendiendo, vamos a hablar de qué es una afinación temperada y qué es una afinación justa. Bien, con el armónico número 11, que es una cuarta aumentada, y vamos a pasar a qué es un pentagrama. Vamos a preparar la lección número 1 de Dandelot. Bien, hasta aquí vamos a dejar este pequeño video corto de introducción, que es la música, el sonido, qué es el sonido, las cualidades del sonido, cuáles son las causas del sonido, y hasta aquí dejamos este pequeño video corto. Enseguida, de manera presta, grabando el segundo video con la lección 1 del método Dandelot y una pequeña introducción de teoría
y pasamos a la primera lección del método Dandelot. Preparen el Dandelot para que empecemos a incursionar en la clase de solfeo en la cuestión de lectura.